Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la lectura del capítulo número 8 del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. Si es la primera vez que estás aquí, muchas gracias por tomarte unos minutos para conocerme. Si ya es la segunda vez que estás aquí el día de hoy, muchísimas gracias por tu paciencia y por regresar a la lectura de este capítulo. A veces tenemos problemas técnicos y la verdad me apena mucho, pero agradezco que estés por aquí conmigo en esta ocasión. Y ahora sí, vamos a comenzar con la lectura de este segundo capítulo. Daniel, muchas gracias por estar aquí. Frank también. Lorena, muchas gracias por unirse. Y recuerden que sus comentarios y reacciones son bienvenidas a lo largo de toda la lectura. Recuerden que también hay gatos por aquí, entonces si escuchan algún maullido o algún ruido, son ellos que están por aquí también. Entonces, muchas gracias por toda su paciencia y comenzamos. Recuerda que puedes traerte tu botana favorita, alguna bebida y encargarte de disfrutar la lectura. Yo me encargo del resto. Muchísimas gracias también a los que nos ven en la repetición y comenzamos. Bienvenidos. 15. Vamos, apremiaba Will, agachado tras la sombra que proyectaba el seto que bordeaba el terreno comunal al fondo del jardín. Chester lanzó un gruñido al empujar la sobrecargada carretilla y después serpenteó con dificultad entre árboles y arbustos. Al llegar a campo abierto, viró a la derecha en dirección a la ahondonada que estaba utilizando para verter la tierra. Entonces, al ver los montículos de tierra suelta y los montones de piedras que ya estaban allí depositados, Will comprendió que su padre había estado usando aquella misma hondonada para hacer lo mismo que ellos. Vigiló que no pasara nadie por allí mientras Chester vaciaba la carretilla. Este emprendió el camino de vuelta a la casa y Will se quedó rezagado para empujar hacia abajo cualquier piedra grande o terrón de tierra que sobresaliera. Después de eso, Will alcanzó a Chester. Al volver por el camino trillado que llegaba al jardín, la rueda de la vieja carretilla chirrió como si protestara por los incontables viajes que estaba siendo obligada a hacer. El ruido rompió la tranquilidad de la templada noche de verano. Los dos amigos se quedaron quietos, mirando a su alrededor para comprobar que el ruido no había traído la atención del vecindario. Recuperando el aliento, Chester se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas, mientras Will se agachaba para examinar la quejumbrosa rueda. Tenemos que volver a engrasar esta maldita carretilla. ¿De verdad? No me digas, respondió Chester con sarcasmo. Creo que será mejor que la llevemos levantada, contestó Will fríamente, poniéndose de pie. ¿Tengo que hacerlo? Vamos, te echo una mano. Will agarró por delante. La llevaron en el aire el trozo que faltaba, echando maldiciones en voz baja, pero manteniendo un estricto silencio al cruzar el jardín trasero de la casa. Luego, al bajar por la pequeña rampa por la que se accedía al sótano, pisaron sigilosamente para no descubrir su presencia. Ahora me toca picar a mí, creo, gimió Will, mientras ambos se dejaban caer reventados en el suelo de hormigón. Chester no respondió. ¿Estás bien?, le preguntó Will. Su amigo asintió. Después miró el reloj entornando los ojos. Ya debería irme a casa. Sí, supongo que sí, dijo Will, mientras Chester se ponía lentamente en pie y recogía sus cosas. No lo dijo, pero se sintió aliviado porque decidiera dar la jornada por concluida. Estaban muy cansados después de cavar y sacar la tierra durante tanto rato y se dio cuenta de que Chester casi no se tenía en pie. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó Will en voz baja, flexionando los dedos y estirando un hombro en un intento por reducir la rigidez.
Sí, respondió su amigo, saliendo del sótano por la puerta del jardín, arrastrando los pies y sin tan siquiera mirar a Will. Continuaron con aquel ritual cada tarde a la salida del colegio. Will le abría a Chester la puerta del jardín con mucho cuidado, sin hacer ruido. Se cambiaban de ropa y se ponían a trabajar 2 o 3 horas sin parar en la excavación. Era especialmente lenta y tortuosa, no solo por el limitado espacio que había en el túnel y por el hecho de que no podían permitirse que los oyeran en el piso de arriba, sino también porque solo podían deshacerse de la tierra en el terreno comunal al abrigo de la noche. Al final de cada jornada de trabajo, después de que Chester se hubiera marchado, Will tenía que asegurar en su lugar el módulo de estantes y barrer el sucio. Aquel día tenía una tarea adicional. Mientras engrasaba el eje de la rueda de la carretilla, se preguntaba, no por primera vez, cuánto faltaría para llegar al final del túnel, y si habría algo allí. Le preocupara que estuviera agotando los materiales. Sin la ayuda de su padre, que habitualmente le surtía de ellos, se veía obligado a tomarlos de los puntales que ponían en los 40 hoyos. Así que a medida que avanzaba en el túnel bajo la casa, el otro se volvía más y más débil. Después, mientras cenaba, encorvado sobre la mesa de la cocina, un plato que ya estaba frío, como otras veces, apareció Rebeca por la puerta, como salida de la nada. A Will le dio un susto y tragó con dificultad. «Mira cómo estás. Tienes el uniforme hecho una porquería. ¿Esperas que me ponga a lavarlo otra vez?», preguntó cruzando los brazos con gesto agresivo. «No», contestó él, evitando mirarla. «Will, ¿qué te traes entre manos?». «No sé qué quieres decir». «Haces algo a escondidas después de clases, ¿no?». Will se encogió de hombros, haciendo como que examinaba la seca loncha de carne que tenía en la punta del tenedor. «Sé que te traes algo entre manos porque he visto a ese buey por el jardín». «¿Qué buey?». «Vamos, Chester y tú están excavando algún túnel por aquí cerca, ¿verdad?». «Tienes razón. Pasado el vertedero», admitió Will, terminando su bocado y tomando aire, intentando mentir con toda la convicción de la que era capaz. «¡Lo sabía! ¿Cómo puedes ponerte a hacer otro de tus agujeros en un momento como este?». «Yo también echo a papá de menos. Entérate. Lo que pasa es que no quiero pasarme el día deprimido y compadeciéndome, como mamá». Rebeca lo miró con ojos airados y recelosos antes de darse la vuelta y salir de la cocina. Will se acabó la cena seca y fría, masticando lentamente cada bocado mientras miraba al vacío, rumiando los acontecimientos del último mes. Más tarde, en su dormitorio, sacó un mapa geológico de Hydefield y señaló el punto en el que pensaba que estaba la casa y la dirección que calculaba que llevaba el túnel de su padre desde el sótano, además de la Plaza Martineau y la casa de la señora Tantrum. Will examinó el mapa durante mucho tiempo, como si fuera un rompecabezas que fuera a hacer encajar, antes de quitarlo de encima de la cama para echarse en él. Al cabo de unos minutos, concilió un sueño pesado e intermitente, por el que pululaban los siniestros seres que describía su padre en el diario. En el sueño, él iba vestido con el uniforme del colegio, pero este estaba cubierto de barro y roto por los codos y las rodillas. Había perdido los zapatos y los calcetines y caminaba descalzo por la calle larga y desierta de casitas adosadas que resultaba familiar, pero que no lograba identificar. Levantó la vista al cielo cubierto de nubes de un gris amarillento y sin forma, mientras jugaba con los jirones de las mangas del uniforme. No sabía si llegaba tarde al colegio o a la cena, pero estaba seguro de que llegaba tarde a algún sitio en el que tenía que hacer algo de vital importancia. Se mantenía en el centro de la calle, sintiendo miedo de las casas que había a ambos lados, aunque le parecían terribles y oscuras.
No brillaba ninguna luz tras la polvorienta ventana, ni salía humo de las elevadas y retorcidas chimeneas. Se sentía perdido y solo, y entonces, en la distancia, vio que alguien cruzaba la calle. Supo inmediatamente que se trataba de su padre, y el corazón le dio un vuelco de alegría. Le hizo señas con la mano, pero se detuvo al presentir que los edificios lo observaban. Había en ellos una inquietante maldad, como si albergara una fuerza malévola contenida, pero preparada para saltar contra él. El miedo que sentía llegó a un punto tan insoportable que echó a correr hacia su padre. Trató de llamarlo, pero su voz le salía tan débil que no se oía, como si el aire mismo engullera sus palabras en cuanto surgieran de sus labios. Ahora corría lo más rápido que podía. A cada zancada la calle se volvía más estrecha, de manera que las casas a ambos lados se acercaban a él, y podía distinguir con toda claridad que había unas sombras que lo acechaban amenazadoramente desde los oscuros portales y que salían a la calle a su paso. Aterrorizado, tropezaba y resbalaba en los adoquines mientras las sombras lo seguían en tal cantidad que, unidas en un solo manto oscuro, ya no podía distinguir unas de otras. Alargaban los dedos con volutas de humo negro que hubieran cobrado vida y lo aferraban mientras él trataba de evitarlas. Pero las sombras lo habían apresado y lo retenían con sus garras de tinta hasta que consiguieron inmovilizarlo. Atisbando a su padre en la distancia, Will exhaló un grito sin sonido. El manto negro se plegó sobre él. Se sintió ingrávido y le pareció que caía por un pozo. Golpeó el fondo con tal fuerza que se quedó sin aire en los pulmones. Tratando de respirar, se dio la vuelta en el suelo y vio por primera vez el severo y reprobatorio rostro de sus perseguidores. Abrió la boca, pero antes de que él pudiera comprender lo que sucedía, se la llenaron de tierra. Notó el sabor de aquel bocado de tierra que le oprimía la lengua y cuyas piedrecitas le rayaban los dientes. No podía respirar. Lo estaban enterrando vivo. Ahogándose por las arcadas, despertó. Tenía la boca seca y el cuerpo cubierto en sudor. Frío. Se incorporó en la cama y, aún aterrorizado, buscó a tientas la lámpara de la mesita de noche. Con un clic, una reconfortante luz amarilla inundó el dormitorio restableciendo la normalidad. Miró la hora en el despertador. Aún era noche profunda. Se dejó caer sobre la almohada, mirando el techo y respirando con dificultad mientras su cuerpo seguía temblando. Tenía tan vivo en la mente el recuerdo de la tierra tapándole la garganta como si hubiera ocurrido de verdad. Y mientras estaba allí, tendido, recuperando la normalidad de la respiración, lo invadió la idea de la pérdida de su padre, con una fuerza con la que nunca lo había sentido. Por mucho que lo intentara, no podía desprenderse de aquella sensación de vacío. Terminó por renunciar al sueño. Prefirió observar cómo la luz del alba iba manchando poco a poco el borde de las cortinas antes de introducirse a hurtadillas en el dormitorio. XVI. Pasaron varias semanas hasta que un inspector de policía fue a visitar a la señora Burroughs a propósito de la desaparición de su marido. Llevaba un impermeable azul oscuro encima del traje gris claro y se presentó a Will y Rebecca con corrección, pero con un poco de brusquedad, pidiendo ver a su madre. Lo hicieron pasar a la sala de estar donde ella lo esperaba sentada. Al abrirse la puerta, ahogaron un gemido creyendo que se habían equivocado de habitación. La televisión, aquella llama eterna que ardía en su rincón, estaba apagada, muda y oscura. Y lo que era más sorprendente, la sala estaba increíblemente ordenada y limpia. Durante el tiempo en que su madre había llevado la vida de ermitaña, ni Will ni Rebecca habían puesto un pie en la sala. Tanto uno como otro habían imaginado que la habitación se habría ido convirtiendo en una especie de posilga, repleta por todas partes de restos de comida, envoltorios vacíos, tazas y platos sucios. Pero no podían estar más equivocados. Estaba inmaculada, y aún era más inesperado el aspecto que tenía su madre. En lugar de su triste atuendo de teleadicta, consistente en una bata y un par de zapatillas, se había puesto uno de sus mejores vestidos de verano,
Se había peinado y hasta se había aplicado un poco de maquillaje. Will la miró sin dar crédito a sus ojos, preguntándose qué sería lo que había producido semejante transformación repentina. Solo pudo pensar que ella se imaginaría que representaba un papel en una de las series de misterio que adoraba, pero aún así la escena que tenía delante de él seguía siendo inexplicable. Mamá, este es... este es... el inspector Beatty, le ayudó su hermana. Tenga la amabilidad de pasar, dijo la señora Burrows, levantándose de la butaca con una amable sonrisa. Gracias, señora Burrows. Sé que es un momento difícil. No, para nada. Rebeca, ¿querrías poner la tetera al fuego y prepararnos a todos una taza de té? Muy amable, señora, muchas gracias, dijo el inspector en el centro de la sala, dudando dónde ponerse. Por favor, póngase cómodo, dijo la señora señalando el sofá. Will, échame una mano, dijo Rebeca, tomando a su hermano por el brazo y tratando de arrastrarlo hacia la puerta. No se movió, pues había quedado paralizado al ver a su madre convertida en la mujer que no había sido desde hacía años. Sí, voy, dijo al fin. ¿Lo toma con azúcar? Preguntó Rebeca al inspector, tirando todavía del brazo de Will. No, pero sí con un poco de leche, gracias, contestó él. Bien, con leche y sin azúcar. Mamá, ¿2 sacarinas? La madre asintió con la cabeza, dirigiéndole una sonrisa a ella y luego a su hermano, como si su desconcierto la divirtiera. ¿Y nos pondrás unas galletas de crema, Will? Este salió de su trance, se volvió y acompañó a Rebeca a la cocina, aún con la boca abierta y negando con la cabeza para expresar que no podía creer lo que había visto. Mientras Will y Rebeca estaban en la cocina, el inspector habló con su madre con voz queda. Le explicó que habían hecho todo lo que habían podido para localizar a su marido, y que dado que no habían encontrado ni rastro de él por los alrededores, iban a pasar a la siguiente fase de la investigación. Eso implicaría hacer circular la fotografía del doctor Burrows y también hacerlo acudir a la comisaría para mantener con ella conversaciones más largas, en palabras del inspector. También querían hablar con cualquiera que hubiera mantenido contacto con el doctor Burrows justo antes de su desaparición. Ahora quisiera hacerle algunas preguntas, si le parece bien. Empezaremos por el trabajo de su marido. ¿Mencionaba a alguien en especial en el museo? No, respondió ella. Quiero decir, ¿hay alguien a quien pueda haber confiado? ¿El lugar al que iba a irse? Preguntó la señora Burrows, completando la frase, y después se rió con frialdad. Me temo que por ese camino no llegará a ninguna parte. El inspector se irguió en el sofá, desconcertado por la respuesta de la señora Burrows. Ella aclaró. Es el único empleado del museo. No hay nadie más con él. Podría usted interrogar a los vejetes que van por allí, pero no se sorprenda si su memoria ya no es lo que era. ¿No? Dijo el inspector, escribiendo en su cuaderno mientras asomaba una sonrisa por la comisura de su boca. No, la mayoría ya tiene 80 años. ¿Y para qué, si puedo preguntarlo, va a interrogarnos a mí y a los niños? Ya le dije al policía todo lo que sé. ¿No debería enviar una orden de búsqueda a todas las unidades? ¿Una orden de búsqueda a todas las unidades? Repitió el inspector con una sonrisa. Eso solo pasa en las películas. Nosotros simplemente transmitimos una emergencia por radio. Y supongo que mi marido no es una emergencia. En aquel momento apareció Rebeca con el té, y en la sala se hizo el silencio mientras dejaba la bandeja en la mesa del centro y repartía las tazas. Will también había entrado en la sala llevando una fuente con galletas, y como el inspector no parecía tener nada en contra de que se quedaran, los dos se sentaron. El silencio se hizo más incómodo. La madre miró al policía, que a su vez miraba la taza de té. Creo que podemos continuar, señora Burrows. ¿Podríamos volver al tema de su marido?
Creo que eso es lo que nos importa a todos. No sé si a usted, contestó ella lacónicamente. Señora, tiene usted que comprender que algunas personas no quieren ser encontradas. Quieren desaparecer porque la vida y sus agobios han llegado a sobrepasarles. ¿A sobrepasarles? Repitió ella con furia. Sí, tenemos que tener presente esa posibilidad. ¿Mi marido agobiado? ¿Agobiado por qué? El problema que tenía mi marido es que no tenía nada que le agobiara, ni el empuje suficiente para agobiarse. Señora Bo, El inspector intentó meter baza, mientras, indefenso e implorante, a Will y Rebeca, que movían la cabeza de un lado a otro, paseando la mirada de él a su madre y de su madre a él, como espectadores de un partido de tenis especialmente reñido. No piense que no sé que la mayor parte de los asesinatos se cometen dentro de la familia, proclamó la madre. señora, Por eso quiere interrogarnos en la comisaría, ¿no? Para averiguar si lo hicimos nosotros. señora, nadie ha sugerido que se haya cometido un asesinato. ¿Le parece que volvamos a empezar para ver si esta vez podemos hacerlo con buen pie? Propuso, tratando valerosamente de recuperar el control de la situación. Lo siento, sé que solo trata de hacer su trabajo. El inspector asintió con la cabeza, dando gracias por el final del ataque y respiró hondo echando una hojada al cuaderno. Sé que es desagradable pensar en ello, pero ¿tiene enemigos su marido? ¿Quizá algún negocio? Como contestación a esto y para sorpresa de Will, su madre echó atrás la cabeza y se rió a carcajadas. El inspector murmuró algo referente a interpretar aquella respuesta como un no, mientras caragateaba en el pequeño cuaderno negro. Parecía haber recuperado parte de su aplomo. Lo siento, pero tengo que hacerle estas preguntas. ¿Ha tenido alguna vez conocimiento de que bebiera en exceso o tomara drogas? Ella volvió a soltar otra carcajada. ¿Él? ¡Usted bromea! Muy bien, entonces, ¿qué hacía en su tiempo libre? ¿Tenía aficiones? Rebeca dirigió inmediatamente la mirada a Will. Hacía excavaciones arqueológicas, respondió la señora Burroughs. Mm, ya, tengo entendido que tú le ayudabas, ¿no, chico? ¿Y dónde hacían esas excavaciones? El inspector se volvió hacia Will. Will se aclaró la garganta, miró a su madre y después al inspector, que estaba esperando una respuesta con la pluma en mano. Bueno, por todos lados realmente. Por los límites de la ciudad de Highfield, en vertederos y sitios así. Creí que serían cosas más serias, contestó el inspector. Eran cosas serias. En una ocasión encontramos el emplazamiento de una villa romana, pero la mayor parte de las veces solo buscamos cosas de los siglos XVIII y XIX. Eran muy extensos, quiero decir, muy hondos esos agujeros que cavaban. Solo eran hoyos, dijo Will evadiendo la pregunta, deseando que el inspector no siguiera insistiendo por ahí. ¿Estaban excavando en algún sitio en el momento de la desaparición? No, respondió Will, muy consciente de la mirada asesina de Rebeca. ¿Estás seguro de que él no estaba investigando algo? Tal vez sin decírtelo. No lo creo. Bien. Por el momento, con esto basta, dijo el inspector cerrando el cuaderno. Al día siguiente, Chester y Will no perdieron tiempo en la salida de clase. Vieron a Speed y a uno de sus fieles, Blocksby, que merodeaban a poca distancia al otro lado de la verja. Speed los vigilaba apoyado contra la reja y las manos en los bolsillos, mientras Blocksby, un pequeño espécimen repugnante, con pelo crespo color zanahoria que otorgaba a su cabeza la apariencia de un cojín reventado, se le pasaba increíble tirando piedrecitas que sacaba de los bolsillos de su trenca a todas las chicas que pasaban cerca. Esto provocaba chillidos e insultos que le hacían reírse con un deleite demoníaco. Me parece que busca la revancha,
comentó Will, observando en la distancia a Speed, que le devolvió la mirada hasta que vio a Chester. Entonces les dio la espalda con desprecio, murmurando algo en voz muy baja a Blocksby, que se limitó a dirigirles una mirada socarrona y saltar una áspera carcajada. ¡Qué par de tontos!, masculló Chester mientras salía, con el propósito de volver por el atajo. Dejando el colegio tras ellos, una obra de cristal y ladrillo amarillo propia de los suburbios de crecimiento rápido y descontrolado, cruzaron la carretera y se metieron por las casas de protección oficial. Levantadas en la década de 1970, se les conocía como la Ciudad Canuto, por motivos que no es preciso explicar. Los apretados edificios que formaban el conjunto se hallaban en un constante estado de deterioro, con muchos pisos vacíos o quemados. Esto, en sí mismo, no era motivo de vacilación para los chicos, pero el problema con aquel camino estaba en que atravesaba el territorio de los Click, al lado de los cuales los de la banda de Speed parecían hermanitas de la caridad. Cuando atravesaban el conjunto uno al lado del otro, con los débiles rayos del sol haciendo brillar los trozos de cristal que había sobre el asfalto y las alcantarillas, Will aflojó el paso casi imperceptiblemente, pero lo bastante para que lo notara Chester. ¿Qué pasa? No lo sé, dijo Will, observando la carretera de un lado a otro y mirando con aprensión cierta bocacalle al pasar por ella. Vamos, dímelo. La verdad es que no me gustaría tener aquí un encuentro desagradable, pidió Chester, mirando rápidamente a su alrededor. No es nada, solo un presentimiento. Speed te tiene observado y obsesionado, ¿no? Replicó Chester con una sonrisa. Sin embargo, apretó el paso, obligando a Will a que hiciera lo mismo. Al dejar atrás las viviendas de protección oficial, aminoraron el paso. Llegaron muy pronto al comienzo de High Street, que estaba señalado por el museo. Como hacía cada tarde, Will miró al interior con la vana esperanza de ver las luces encendidas de la puerta que estuviera abierta y su padre se encontrara dentro, trabajando. Su máximo anhelo era que todo volviera a la normalidad. Pero de nuevo, el museo estaba cerrado y las ventanas permanecían oscuras e inhóspitas. Evidentemente, el ayuntamiento había decidido que por el momento era más barato cerrar el museo que buscar un sustituto temporal al Dr. Burroughs. Will levantó la vista al cielo. Unas nubes oscuras se acercaban al sol y empezaban a ocultarlo. Vamos a tener una buena noche, dijo recuperando el ánimo. Como estará oscuro, no tendremos que esperar para sacar la carretilla. Chester había empezado a comentar lo rápido que iría todo si no tuvieran que hacerlo escondidas y con tanto misterio, cuando Will murmuró algo. No lo he entendido, Will. He dicho que no mires ahora, pero creo que alguien nos está siguiendo. ¿Qué? Contestó Chester y sin poder contenerse miró atrás. Chester, pareces tonto, soltó Will. Estaba claro. A unos 20 metros por detrás de ellos caminaba un hombre bajo y fornido que llevaba sombrero de fieltro, gafas de sol y un sobretodo oscuro y amplio que le llegaba casi a los tobillos. Caminaba en su misma dirección, aunque era difícil saber con seguridad si lo estaban mirando. ¡Mierda!, susurró Chester. Creo que tienes razón. Es como esos tipos sobre los que escribía tu padre en el diario. A pesar de haberle pedido antes a su amigo que no mirara al hombre, él mismo no pudo evitar hacerlo en aquel instante. ¿Un hombre de sombrero?, preguntó Will, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. Pero no nos está siguiendo, ¿o sí? ¿Por qué iba a hacerlo? Caminemos más despacio a ver qué hace él, propuso Will. Al reducir el paso, el hombre misterioso hizo lo mismo. Bien, ¿qué tal si ahora cruzamos la calle? De nuevo, el hombre hizo lo mismo. Y cuando volvieron a apretar el paso, él hizo otro tanto para mantenerse con ellos la misma distancia. Ya no cabe ninguna duda de que nos sigue,
dijo Chester, y su voz se notó por primera vez la huella del pánico. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pretende? Esto no me gusta. Creo que deberíamos tomar la próxima calle a la derecha y echar a correr. No lo sé. Tal vez deberíamos plantarle cara. Estás de broma. A tu padre se lo ha tragado la tierra poco después de ver estos tipos, y por lo que sabemos, este mismo hombre podría ser el responsable. Podría formar parte de la banda. Te digo que pongamos pies en polvorosa y avisemos a la policía, o que le pidamos ayuda a alguien. Se quedaron un momento en silencio, mirando a su alrededor. No, tengo una idea mejor. ¿Qué te parece si le damos vuelta a la tortilla? Vamos a atraparlo. Si nos separamos, solo podrá seguir a uno de nosotros, y cuando lo haga, el otro podrá ir tras de él y... ¿Y qué? Que hacemos una pinza. Lo sorprendemos por detrás y lo atrapamos. Will se sentía más seguro conforme el plan de acción tomaba forma en su mente. Podría ser peligroso. Por lo que sabemos es como un armario. ¿Y con qué lo vamos a atrapar? ¿Con nuestras mochilas del colegio? Vamos, nosotros somos dos y él solo uno, dijo Will, cuando empezaba a verse las tiendas de High Street. Yo le distraigo mientras tú te lanzas sobre él y lo sujetas. Puedes hacerlo, ¿no? Oh, estupendo, muchas gracias. Ese tipo es enorme. Me hará picadillo, dijo Chester, negando con la cabeza. Will miró a su amigo a los ojos y sonrió con picardía. De acuerdo, de acuerdo. Hay que atraparlo, dijo Chester con un suspiro, mientras echaba un rápido vistazo hacia atrás y se disponía a cruzar la calle. Cambio de planes, Chester. Creo que ellos son los que nos van a atrapar a nosotros. ¿Ellos? ¿Qué quieres decir? Preguntó, siguiendo la mirada de Will hasta un punto situado calle arriba. Unos 20 pasos por delante estaba otro de aquellos hombres. Era casi idéntico al primero, salvo que éste lucía una visera caída sobre la frente que casi no dejaba ver las gafas de sol. También llevaba un sobretodo largo y voluminoso que agitaba el viento. A Will no le cabía ninguna duda de que los dos hombres iban a por ellos. Al llegar a la altura de la primera tienda de High Street, se pararon y miraron a su alrededor. En otra acera charlaban dos ancianas, tirando de sus carritos de mimbre, cuyas ruedas chirriaban al avanzar. Una de ellas arrastraba además un obstinado terrier engalanado con su abriguito de tela escocesa. Aparte de ellas, solo había unas pocas personas. Tanto uno como el otro estaban sopesando la posibilidad de gritar pidiendo socorro o de parar un coche en caso de que pasara alguno, cuando el hombre que tenían delante se dirigió de repente hacia ellos. Al acercarse a los hombres, comprendieron que las opciones se les agotaban rápidamente. Esto es demasiado raro, estamos perdidos. Pero, ¿quiénes son estos tipos? Dijo Chester, atropellándose al hablar mientras miraba por encima del hombro al sujeto del sombrero de fieltro. Al avanzar hacia ellos, el ruido sordo de sus botas en la acera sonaba como un mazo. ¿Alguna idea? Le preguntó desesperado a su amigo. Mira, salimos corriendo hacia el de gorra, hacemos como que vamos a ir por la derecha y nos escabullimos por la izquierda y nos metemos en Clark. ¿Entendido? Dijo Will sin resuello, mientras el hombre de visera se acercaba más y más. Chester no entendió en absoluto lo que proponía, pero en las circunstancias en las que se encontraba, estaba dispuesto a aceptar lo que fuera. Clark Bros. Era la tienda principal de alimentación de High Street. Estaba a cargo de dos hermanos a los que los vecinos llamaban Junior y Mediano. La tienda tenía un toldo de rayas alegres, unos tenderetes de fruta y verdura primorosamente colocados a cada lado de la entrada. En aquella hora de la tarde, en la que el sol empezaba a ocultarse, la luz que se reflejaba en el escaparate de la tienda resultaba acogedora y tan atrayente como la de un faro. El hombre de la visera recibía el resplandor del escaparate, y con su corpulencia casi taponaba la acera de lado a lado. ¡Ahora! Gritó Will y se lanzaron a la calzada. Los hombres se abalanzaron tras ellos para atraparlos,
Los muchachos corrían por el asfalto a toda velocidad, y las mochilas les iban rebotando en la espalda. Pero los dos hombres corrían más rápido de lo que Will y Chester se habían imaginado, y el plan se les echó a perder, convertido en una caótica persecución en la que los chicos intentaban cambiar de dirección y esquivar a los hombres, que eran recios y pesados, y estos a su vez trataban de atraparlos extendiendo sus enormes brazos. Cuando uno de ellos lo agarró por el pescuezo, Will soltó un grito. A continuación, más por accidente que por propia voluntad, Chester chocó contra el hombre. Con el impacto se le cayeron las gafas de sol, que le dejaron al descubierto unas pupilas que brillaban con un resplandor demoníaco, como dos perlas negras bajo el ala del sombrero. Will aprovechó el desconcierto del hombre para escapar, repeliéndolo con ambas manos. Al hacerlo, el cuello de la chaqueta se le rasgó completamente. El hombre, distraído momentáneamente por el impacto de Chester, lanzó un gruñido tratando de tomarlo con el brazo. Soltando los restos del cuello de la chaqueta con los que se había quedado en la mano, arremetió con la intención de atraparlo. Chester, aterrorizado, agachó la cabeza y agachando la cabeza y sacando los hombros. Y Will, medio cayéndose y medio dando vueltas como derviche ebrio, consiguieron llegar a la puerta de Clark's. Detrás de ellos iba el hombre del sombrero de fieltro, tambaleándose, e hizo un último intento de atraparlos, pero al final desapareció. El impulso de la carrera de Will y Chester hizo que ambas pasaran por la puerta a la vez, apretados entre las jambas, mientras la campanilla que anunciaba la entrada de los clientes se agitaba en un danzarín enloquecido. Terminaron hechos un ovillo en el suelo de la tienda. Chester, comprendiendo lo que había que hacer, se giró y cerró la puerta de golpe, manteniéndola cerrada con ambos pies. ¡Chicos, chicos, chicos!, gritó Clark Jr., tambaleándose peligrosamente en lo alto de una escalera a la que había subido para colocar sobre el estante una serie de figurillas de paja. ¿Pero qué significa esto? ¿Tan nerviosos se ponen las frutas exóticas? No exactamente, explicó Will, tratando de recuperar el aliento mientras se levantaba del suelo e intentaba componerse con naturalidad, pese a que Chester estaba haciendo algo un tanto inexplicable: mantener la puerta cerrada con toda la fuerza de su hombro. En ese momento, Clark Mediano se lanzó detrás del mostrador como un periscopio humano. ¿Qué es esto?, preguntó con las manos llenas de papeles y recibos. Nada de qué preocuparse, le respondió Clark Jr. con una sonrisa. No te distraigas de tu trabajo. Solo es un par de granujas en busca de alguna fruta bastante especial, me imagino. Pues espero que no sean naranjitas chinas porque se nos han acabado, comentó con voz adusta el señor Clark Mediano, volviendo a sus asuntos tras el mostrador. Entonces puede que busque naranjitas chinas, dijo Clark Jr. con voz cantarina y riéndose, a lo que el mediano respondió desde su puesto con un gruñido. No se preocupen por él. Siempre se pone nervioso cuando se ocupa de la contabilidad. Papel, papel por todas partes, y en ninguna gota de tinta para escribir, declamó Clark Jr., adoptando un papel y pose teatral ante la audiencia imaginaria. Los hermanos Clark eran toda una institución local. Habían heredado el negocio de su padre, y este del suyo, y a juzgar por lo que se decía, puede que cuando llegaron los romanos a Inglaterra se hubieran encontrado ya un Clark en el negocio, dedicado a vender nabos y cualesquiera otras verduras que tuvieran de moda en aquel entonces. Clark Jr. andaba por los 40 años, y tenía un carácter extravagante, y una debilidad por las chaquetas de colores chillones que encargaba a un sastre del vecindario. Las rayas del deslumbrante amarillo limón, rosa amoratado o azules pastel se desplazaban a saltos entre mesas de tomates sensatamente rojos y el verde rematadamente serio de las coles. Con su contagiosa alegría y su repertorio aparentemente inacabable de ocurrencias y juegos de palabras, era el favorito de las señoras del barrio, tanto de las jóvenes como de las viejas, y sin embargo seguía soltero. Clark Mediano era el hermano mayor.
No había podido ser más distinto ayer que él, tradicionalista acérrimo, observaba con severidad la exuberancia de la que hacía gala su hermano en actitudes e indumentaria, e insistía en llevar el hábito clásico de los tenderos, sobrio y dignificado por el tiempo, la vieja bata que había llevado sus antepasados. Era tan limpio y ordenado que daba grima. Parecía que su ropa hubiera sido planchada después de puesta. Tal era la rigidez de su bata marrón, su camisa blanca y su corbata negra. Llevaba los zapatos tan brillantes y el pelo cortado tan corto como el de un recluta, y estaba tan disciplinado y brillante como una copa de cristal. Los dos hermanos, en el interior verde umbrío de la tienda, eran como una oruga y una mariposa atrapados en una vaina. Y con sus constantes peleas, el frívolo bromista y su estirado amigo parecían una atracción de circo constantemente ensayada para una representación que nunca tenía lugar. ¿Tienes miedo de que los clientes entren en masa y acaben con mis maravillosas grosellas?, preguntó Clark Jr., imitando el acento galés y sonriendo a Chester, que todavía apoyado contra la pared, no hacía ningún esfuerzo por responder, como si la situación lo hubiera enmudecido. ¡Ah! Un tipo duro de los que no hablan, comentó ceseando mientras bajaba la escalera a saltitos y se acercaba a Will, haciendo una floritura con la mano. Eres el joven Burroughs, ¿verdad?, dijo y adaptó la expresión repentinamente seria. Lamento lo de tu padre. Te hemos tenido presente en nuestros pensamientos y nuestras oraciones. ¿Cómo lo lleva tu madre? ¿Y esa encantadora hermana suya? Bien, bien, las dos están bien, respondió Will, sin prestar mucha atención. Es una habitual de la tienda, ya sabes, un buen cliente. Sí, repuso Will, demasiado deprisa, porque intentaba prestar atención a Clark Jr. y al mismo tiempo mirar la puerta por la que Chester seguía apoyado como si su vida dependiera de ello. Una cliente muy buena, corroboró el invisible Clark mediano desde detrás del mostrador, y un crujido de papeles acompañó sus palabras. Clark Jr. asintió y sonrió. Por supuestito. Y ahora tengan la amabilidad de aguardarme aquí mientras les traigo una cosita para tu madre y tu hermana. Antes de que Will pudiera pronunciar palabra, Clark Jr. ya había girado sobre sus talones con paso de claqué que había puesto rumbo a la trastienda. Will aprovechó la ocasión para mirarla por el escaparate en busca de los perseguidores y retrocediendo de la sorpresa. ¡Siguen ahí! Los dos hombres estaban en la acera, uno enfrente de cada escaparate, mirando hacia adentro por encima de los tenderetes de fruta y verdura. Fuera ya había oscurecido completamente, y a la luz que salía de la tienda, la cara les brillaba como un fantasmal globo blanco. Todavía llevaban puestas unas impenetrables gafas de sol, y Will pudo fijarse de sus extraños tocados y el brillo de cera de sus angulosos sobretodos. El rostro inclinado de grandes facciones y la boca apretada parecían inflexibles y brutales. Chester dijo con voz queda pero tensa: Vamos a pedirles que llamen a la policía. E hizo un gesto con la cabeza hacia el mostrador, donde se oía refunfuñar a Clark mediano, mientras hacía sonar con tal fuerza la grapadora que parecía un martillo neumático. Justo entonces, Clark Jr. volvía como una mariposa, llevando una cesta llena de impresionantes muestras de fruta y un lazo rosa en el asa. Se lo ofreció a Will con ambas manos y un gesto digno de un tenor de ópera. Para tu madre y tu hermana. Y por supuesto para ti, muchacho. Un regalito de mí y del viejales que está ahí, en señal de nuestro apoyo en los duros momentos por los que están pasando. Mejor ser un viejales que un presuntuoso, dijo la voz apagada de Clark mediano. Señaló los escaparates. Will se dispuso a explicar algo sobre los misteriosos hombres. Ha pasado el peligro, dijo Chester en voz alta. ¿De qué se trata, muchacho?, preguntó Clark Jr.
El chico se había incorporado y situado enfrente de uno de los escaparates. Repasaba la calle de una punta a otra. ¿Qué es ese peligro que ha pasado? Saltó Clark Mediano como un muelle. ¡A tus papeles! Ordenó Clark Jr. con voz de maestra enfadada, pero su hermano siguió mirando por encima del mostrador. Solo son unos chicos. Nos perseguían, mintió Will. Los niños siempre serán niños, dijo Clark Jr. con una risita tonta. Por favor, transmítale mis recuerdos a tu hermana, la señorita Rebeca. Tiene tan buen ojo en el género de calidad. Es una joven con talento. Se los daré, dijo Will, asintiendo y obligando a sonreír. Muchas gracias por esto, señor Clark. No es nada. Esperamos que tu padre vuelva pronto. No se preocupen, estas cosas suceden a menudo. Sí, es como lo del chico Gregson. Qué terrible, dijo Clark Jr. en una mirada de complicidad y un suspiro. Y el año pasado fue la familia Watkins. Al decirlo parecía como si estuviera viendo en un punto situado entre los calabacines y los pepinos. ¡Qué buena gente! Nadie los ha visto el pelo desde que... No tiene nada que ver con esto, interrumpió con brusquedad Clark Mediano antes de toser. No creo que sea buen momento para acordarse de eso, Junior. No creo que sea muy reconfortante para el chico dada la situación. Pero Junior no escuchaba. Estaba en vena y no iba a parar. Con los brazos cruzados y la cabeza inclinada, había adquirido el aspecto de una de las viejas con las que cotillaba habitualmente. Porque cuando entró la policía era como lo de Marie Celeste. Las camas deshechas, los uniformes del colegio de los niños preparados para el día siguiente, pero ellos no aparecieron por ningún lado. Ninguno de ellos. La señora Watkins había dejado encargado 1/2 kilo de judías verdes, si no recuerdo mal, y un par de sandías, pero no aparecieron por ningún lado. ¿Qué? ¿Las sandías? Preguntó Clark Mediano muy serio. No, tontorrón, la familia, explicó Clark Jr., poniendo los ojos en blanco. En el silencio que siguió, los ojos de Will iban a Clark Jr. y a Clark Mediano, que dirigían a su apenado hermano una mirada asesina. Empezaba a sentirse como Alicia al pasar el espejo. Bueno, no los entretengo más, proclamó Clark Jr., dirigiendo a Will una última y larga mirada para comunicárselo, y volvió a la escalera con un delicado meneo y cantando «Remolacha para mí, mon petit chou». Clark Mediano volvió a sumergirse tras el mostrador y comenzó el sonido de los papeles, acompañados del run-run de la vieja máquina sumadora. Con cautela, Will y Chester abrieron a medias la puerta de la tienda y observaron asustados la calle. ¿Ves algo? Will salió a la acera. Nada, ni rastro de ellos. Tendríamos que haber llamado a la policía. Para contarles que nos han perseguido 2 tipos raros que llevaban gafas de sol y sombreros absurdos y que de repente desaparecieron. Sí, exactamente eso. ¿Quién sabe qué pretenden? Repuso Chester con irritación. De pronto, levantó la vista al recuperar un presentimiento anterior. ¿Y si se llevaron ellos a tu padre? Olvídalo, eso no lo sabemos. Pero la policía... ¿De verdad quieres pasar por todo esto cuando tenemos trabajo que hacer? Le interrumpió Will con brusquedad, vigilando High Street. En un sentido y otro, sintiéndose más a gusto porque había más gente en la calle. Al menos podrían pedir ayuda si los 2 hombres volvían a aparecer. La policía pensará que no somos más que 2 niños impertinentes. No sería lo mismo si tuviéramos testigos. Tal vez. No andan escasos los chifados por aquí, eso está claro, dijo volviéndose a mirar la tienda de los Clark. De cualquier manera el peligro ha pasado. Se han ido y si volvieran nos encontrarán prevenidos, dijo Will con confianza. Cosa curiosa.
El incidente no lo había discutido en absoluto. Más bien todo lo contrario. Aquello le confirmaba que su padre andaba metido en algo, y él iba por buen camino. Aunque no se lo mencionó a Chester, estaba más decidido que nunca a proseguir excavando en el túnel y sus investigaciones. Will tomó unas uvas de la llamativa cesta de la cinta rosa, cuyo lazo se había deshecho. Se agitaba tras él con la brisa. Chester parecía haber olvidado sus recelos y observaba la cesta con expectación, su mano preparada para atacar. ¿Te vas a rajar o vas a seguir ayudándome?, le preguntó Will con voz burlona, alzando la cesta. Vale, lo que tú quieras. Pero vamos, pásame un plátano, contestó con una sonrisa. Y ese fue el final del libro de Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams. ¿Qué va a pasar con estos personajes? ¿Por qué los están siguiendo? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Por qué Will quiere seguir cavando a pesar de que probablemente acaban de tener la experiencia que les va a confirmar que es un camino peligroso que seguir? ¿Qué se te ocurre de estas preguntas? Si yo tuviera que contestarlas, diría que sí son las personas que vio su papá antes de desaparecer y que narra en el libro, pero no sé si podría serlas como responsables directas de lo que pasó, porque en realidad no sabemos nada sobre ellas y si lo que buscan es pasar desapercibidos, ¿por qué robarían a personas? Claro, si es que todas las personas desaparecidas que nos mencionan fueron desaparecidas por los mismos motivos y en el mismo lugar, así que mmm, creo que ok, acá nos comentan que la mamá es rara o se está comportando de una manera extraña. Sí, creo que la mamá también sabe más cosas de las que dice. Tal vez Rebeca sepa más cosas de las que piensa. Y Will probablemente tenga que hacer más cosas de las que está dispuesto por un túnel. Entonces, ¿qué te parece si tú activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas nada de esta historia? Y yo no leo absolutamente nada de este libro hasta el viernes por el mismo medio, en el mismo horario. Y así averiguamos juntos qué es lo que tienen que contar estos dos autores sobre esta historia. ¿Te parece? Recuerda que tus comentarios son bienvenidos. Si ves esto en las retransmisiones o si estás viendo esto en la lista de reproducción con el mismo título, siempre son bienvenidas tus reacciones y por supuesto que tus comentarios y tus teorías, que vamos a ver más adelante si se confirman o se rechazan, y también siempre podemos irlas cambiando. Así que una vez dicho todo esto, muchísimas gracias a todos los que se unieron a esta transmisión y a los que la van a ver más adelante. Recuerda que Universo es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el viernes. Bye. Adiós. Chao.